Bueno, voy a hablar un poco de cómo se manejan los gases en ECMO, o sea, de cómo se maneja el oxígeno y cómo se maneja el dióxido de carbono, ¿sí? Y pues esencialmente ese es el trabajo del ECMO, ¿sí? El propósito del ECMO es hacer un intercambio efectivo de oxígeno y dióxido de carbono. Gracias a Dios los cogí después de que ustedes descansaran y se estiraran y se tomaran algo, porque el tema es bastante rico. O sea, tiene mucha riqueza, tiene mucho detalle bonito. Pero en la medida en que ustedes lo entiendan en toda su riqueza, seguramente van a poder hacer intervenciones más inteligentes cuando ustedes quieran modificar el transporte de oxígeno o de CO2 a través del ECMO. Y voy a hablar primero del oxígeno. Sí, el oxígeno es absolutamente necesario para nosotros. Nos permite aprovechar la energía que está almacenada en las moléculas que ingerimos con los alimentos, ¿sí? Y hay que tener un continuo flujo de oxígeno desde la atmósfera hasta cada una de nuestras células. Nosotros solamente tenemos un tipo de células que son capaces de vivir sin oxígeno, que son los eritrocitos. Las células blancas, las células rojas, los eritrocitos, no tienen mitocondrias y utilizan solamente metabolismos energéticos que no requieren oxígeno. Pero esa es una excepción. Y eso es un mecanismo para poder aprovechar aún más espacio del eritrocito y poder meter hemoglobina para transportarle oxígeno a las demás. Las demás células, todas, hay que llevarles de manera continua oxígeno. Y si uno le deja de llevar oxígeno, pues no pueden aprovechar la energía. El oxígeno tiene una problemita grande, varios, pero digamos uno grande, y es que el oxígeno no se disuelve casi. Es un gas que no se disuelve casi. ¿Sí? Nosotros necesitamos una cantidad grande de oxígeno. Nosotros necesitamos unos 250 o 300 mililitros de oxígeno por minuto. O sea, más o menos como 3 copas de estas llenas de oxígeno se consumen en el cuerpo por minuto. ¿Sí? Eso es una cantidad grande de oxígeno. ¿Sí? Y el oxígeno, si nosotros no tuviéramos hemoglobina, en la atmósfera que tenemos, solamente seríamos capaces de disolver 3 mililitros de oxígeno por litro de plasma. ¿Sí? Y necesitamos 300. Entonces se necesitaría un gasto cardíaco de más de 200 litros por minuto para poder llevar el oxígeno que se necesita en el cuerpo con el poquitico que cabe en la disolución. Por esa razón fue necesario crear un transportador de oxígeno, que es la hemoglobina. La hemoglobina es mi proteína favorita, sobre todo cuando hacemos morcillas. Me parece que es la proteína más sabrosa que hay. Pero además es bastante impresionante su capacidad de transportar oxígeno. ¿Sí? 1 litro de plasma que tiene 1000 gramos de plasma transporta 3 mililitros de oxígeno. En cambio, 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Sí? O sea, la hemoglobina realmente es capaz de transportar muchísimo oxígeno. ¿Sí? Y esa proteína es la que hace posible que nosotros tengamos una vida tan activa y que podamos consumir tanta energía. ¿Sí? Porque somos capaces de transportar ese oxígeno en la sangre. La hemoglobina es una proteína que tiene adentro el hierro, y el hierro es como la clave para transportar el oxígeno, es ese átomo de hierro. Si ustedes han tenido algún elemento de hierro en su casa, se darán cuenta de que muy rápidamente se combina con oxígeno, pasa de negro a rojo. ¿Sí? Y nosotros creamos un tejido que es la sangre. La sangre es un tejido que se especializa sobre todo en transportar oxígeno. ¿Sí? La sangre es una sopa viscosa. ¿Sí? Más o menos la mitad del volumen de la sangre son estas células rojas. Y estas células rojas son esencialmente una bolsa llena de hemoglobina. Es la célula más especializada del cuerpo. ¿Sí? Esta sopa espesa nosotros la utilizamos para movilizar el oxígeno. Todo eso, si nosotros no necesitáramos movilizar el oxígeno, nuestra sangre no necesitaría hemoglobina, por ejemplo. ¿Sí? Eso hace que una clave del transporte de oxígeno sea la sangre. ¿Sí?
y la hemoglobina, ¿sí? ¿Cuánta hemoglobina hay en la sangre? ¿Cuánta sangre somos capaces de oxigenar? ¿Sí? Esa es la clave del transporte de oxígeno, la sangre. ¿Cuánta sangre somos capaces de oxigenar por minuto? ¿Y cuánta hemoglobina tiene esa sangre? ¿Sí? Nosotros tenemos entonces una condición con el oxígeno y es que tiene un transportador saturable. La hemoglobina le cabe cierta cantidad de oxígeno, tiene una máxima capacidad, como este salón que tiene una máxima capacidad, ¿sí? Si nosotros llegamos a esa máxima capacidad, así queramos, por ahí no vamos a poder meter más oxígeno, ¿sí? Aquí en este archivo de Excel, yo tengo, esto es 1 litro de sangre, que tenga 12 gramos por decilitro de hemoglobina, que es una concentración, digamos, más o menos típica de la sangre de los pacientes críticos, ¿sí? 12 gramos y es la concentración con la cual se evalúa el transporte de oxígeno en las membranas de ECMO. Las membranas de ECMO, cuando se evalúa el transporte de oxígeno, se evalúa con sangre que tiene 12 gramos por decilitro. Y aquí estoy poniendo diferentes presiones de oxígeno, ¿sí? La presión de oxígeno en la atmósfera en Medellín debe ser más o menos 150 milímetros de mercurio de presión de oxígeno y en nuestros pulmones llega un poco más de 100 o alrededor de 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno después de que entra el aire hasta nuestros pulmones. Y esa presión de oxígeno, cuando la sangre llega a los tejidos, en los tejidos se consume el oxígeno, se utiliza para romper los enlaces de carbono y se une el oxígeno con el carbono, se produce CO2 y desaparece el oxígeno y aparece el CO2. Y la presión de oxígeno cae. Y la presión de oxígeno cae en promedio en los tejidos, si uno hace un promedio, cae alrededor de 35 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en promedio en los tejidos. Pero hay células en las que cae inclusive hasta 5 milímetros de mercurio la presión de oxígeno, ¿sí? Y mientras uno tenga más de 1 milímetro de mercurio de presión de oxígeno en la célula se defiende. Entonces, toda esta cosa de la sangre y los pulmones y el corazón realmente está hecho para que hasta la más de malas de nuestras células tenga al menos 1 milímetro de mercurio de presión de oxígeno para que pueda coger ese oxígeno, romper los enlaces químicos, echarle el electrón que sobra a ese oxígeno, combinarlo con el CO2 y utilizar esa energía que está ahí almacenada en esos enlaces químicos para el trabajo, para producir calor. Esa energía fue originalmente guardada desde el sol por las plantas. Entonces, bueno, yo porque llegué allá no me acuerdo. Lo cierto es que supongamos que tenemos una sangre con esto que tiene 12 gramos por decilitro de hemoglobina y que tiene una presión de oxígeno de 20 milímetros de mercurio. O sea, una presión de oxígeno bastante baja. Es muy raro que uno vea unos gases arteriales o venosos con 20 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Cuando uno ve eso en unos gases es normalmente un paciente súper requete contra malo, ¿sí? Cuando la hemoglobina tiene 20% de presión o cuando la hemoglobina se expone a 20%, a 20 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, se satura 1/4 de la hemoglobina. O sea, solamente es capaz de transportar con esa presión el 25% de su capacidad de transporte de oxígeno. ¿Sí? El 25% de 1.34 mililitros de oxígeno por gramo de sangre. Entonces aquí 1 litro de sangre que tiene 12 gramos de hemoglobina por decilitro, o sea que tiene 12 gramos que tiene 120 gramos de hemoglobina por litro, o sea, como esta taza y un poco más llena de hemoglobina en 1 litro de sangre, tendría 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Tendría 40 mililitros de oxígeno, perdón. 1 litro de sangre a 20 milímetros de mercurio de presión de oxígeno saturaría 25% de esa hemoglobina y eso tendría 40 mililitros de oxígeno. Si yo quiero subir la presión de oxígeno de ese litro de sangre de 20 milímetros de mercurio a 30 milímetros de mercurio, si yo quiero subirle 10 milímetros de mercurio la presión de oxígeno a ese litro de sangre, tengo que pasar de un contenido de 40 mililitros por litro a 88 mililitros por litro. Porque cuando yo subo de 20 a 30, la presión de oxígeno, la saturación de la hemoglobina sube de 25 a 55. Yo tengo que meterle casi que duplicar la cantidad de oxígeno que hay en ese litro de sangre para poder subir la presión de oxígeno de 20 a 30 mililitros de mercurio, que me subiría la saturación de 25 a 55.
Díganme si en este punto ustedes no están todos recordando todas las decisiones que los trajeron hasta este momento. ¿No? ¿Todavía no han llegado a ese punto? Bueno, entonces, ahí tengo que echar 48 mililitros de oxígeno. Si yo quiero subir la presión de oxígeno de 30 a 40 milímetros de mercurio, ahí la hemoglobina, a pesar de que subo 10 milímetros de mercurio la presión, la saturación ya no se duplica. Ya pasa de 55 a 75. ¿Sí? Con 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, la saturación en la sangre es 75%. Si ustedes tienen unos gases venosos que les dice la saturación venosa de la sangre es 75% y esa hemoglobina tiene una disociación normal, ustedes van y buscan y tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y ahí la hemoglobina ya tendría 120 mililitros de oxígeno. Entonces, cuando tiene 20 presión de oxígeno, tendría 40, un litro de sangre, 40 mililitros de oxígeno, o sea, menos de la mitad de este vaso. Si le subo a 30 milímetros de mercurio la presión de oxígeno, subiría a 88, casi lleno este vaso. Si lo subo a 40 milímetros de mercurio, subiría a 120, o sea, este vaso y un poquito más. Si yo subo a 50 milímetros de mercurio la presión de oxígeno, la saturación me va a cambiar de 75 a 85. A medida que yo subo la presión de oxígeno, la hemoglobina le cabe menos oxígeno. ¿Sí han notado eso? Fíjense que de 20 a 30 subió de 25 a 55, o sea, subió 30%, y eso es más del doble. Y de 30 a 40 subió de 55 a 25, o sea, subió 20, menos de la mitad. Y de 40 a 50 subió de 75 a 85. O sea, casi un 10%. Aquí nos podemos dar cuenta que la hemoglobina no sirve igual en todas las presiones de oxígeno. ¿Sí? Que la hemoglobina, a medida que sube la presión de oxígeno, ya no le cabe tanto oxígeno. ¿Sí? Eso significa que el contenido de oxígeno de ese litro de sangre sería 133 mililitros de oxígeno. Y para hacer eso yo tuve que pasarle a la sangre 16 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Si yo subo de 50 a 60 milímetros de mercurio la presión de oxígeno, la saturación me sube de 85 a 92, menos de un 10%. Y solamente necesito meter 11 mililitros de oxígeno. De 60 a 70, la saturación me sube de 92 a 95 y solo tengo que meter 4 mililitros de oxígeno. ¿Sí? De 70 a 80 de presión de oxígeno, la saturación me sube de 95 a 97, solo un 2%. Y ahí solamente entran 3 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que subir la presión de oxígeno de 20 a 50 milímetros de mercurio, que es subir 30 milímetros de mercurio, yo meto, aquí esto debe sumar automáticamente en alguna parte. Ay, Dios mío, no lo tengo configurado para que me haga esa suma. Venga, pero eso se resuelve fácilmente. Suma. Si yo lo subo hasta 50, entran 98 mililitros de oxígeno. Pero si yo quiero subir la presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Que es una presión de oxígeno frecuente en los gases arteriales, en la cual la sangre está saturada un 99%, y la quiero subir de 100 milímetros de mercurio a 200 milímetros de mercurio, solo tengo que meter 4 mililitros de oxígeno. Entonces, a veces para uno es un poquito tricky darse cuenta de que el único oxígeno que me sirve a mí es el que entra cambiando la saturación de la sangre de 30 o 40 de presión de oxígeno, que es una saturación más o menos de 70%, a 60-70. Sí, en ese rango es que yo transporto oxígeno. Subir la presión de oxígeno a 200 milímetros de mercurio, a 300 milímetros de mercurio, a 400 milímetros de mercurio, no me agrega nada de transporte de oxígeno. ¿Sí? Pero si yo estoy cogiendo sangre que viene saturando 40%, en vez de ser saturando 80%, yo puedo meter muchísimo más oxígeno. Más o menos ese pedacito, este es el pedacito fácil, vamos a entrar al difícil. Hay otro concepto que yo quiero que ustedes tengan hoy, y es
¿qué es el flujo sistémico efectivo? Yo esta mañana cuando di mi conferencia no me acuerdo de qué hablé de flujo sistémico efectivo, ¿sí? De ECMO venoarterial, que era importante que uno normalizara el flujo sistémico efectivo y que fuera adecuado, suficiente. El flujo sistémico efectivo es la sangre que eyecta el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que eyecta el ventrículo izquierdo, que va oxigenada, que lleva oxígeno y que perfunde todos los órganos y aquí se consume oxígeno. Es la sangre que le entrega oxígeno a los tejidos, ¿sí? Y entonces la sangre vuelve al lado derecho del corazón, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho, la sangre vuelve por las venas cavas oscura, porque entregó el oxígeno. El volumen de sangre oxigenada que eyecta el corazón y que perfunde los órganos y les entrega oxígeno y vuelve como sangre desaturada al lado derecho del corazón, se llama el flujo sistémico efectivo. Verí, si nosotros trabajamos para eso, cuando un paciente hace un choque cardiogénico, pues eso se cae porque no bombea sangre al corazón y malo, ¿no? El flujo sistémico efectivo casi siempre es igual en condiciones normales al gasto cardíaco. Existe otro concepto que se llama el flujo pulmonar efectivo. El flujo pulmonar efectivo es más o menos lo mismo. Realmente, al final, es exactamente lo mismo. Es la sangre que es eyectada por el ventrículo izquierdo y que viene oscurita y sin oxígeno porque ya le entregó el oxígeno a los tejidos y pasa por los pulmones y aquí le entra oxígeno, hace hematosis, se llama eso, se pone roja. Y esa vuelve hacia el lado izquierdo del corazón dispuesta a entregarlo ya cuando lo bombea el corazón. Se llama el flujo pulmonar efectivo, ¿sí? La sangre que llega sin oxígeno a los pulmones y se oxigena, ¿sí? Verísimo. Moría mi profesor, verísimo. Y ahí pues tenemos la circulación, nuestra amiga la circulación. El flujo sistémico efectivo y el flujo pulmonar efectivo son siempre iguales. Aunque el gasto cardíaco puede ser diferente del flujo efectivo. Ahora vamos a ver eso. Cuando nosotros aumentamos el consumo de oxígeno, nosotros normalmente en condiciones basales de reposo, el hombre ideal, que es alto, mono, pelo en pecho, paga en dólares, está recién despertado, pero no se ha levantado de la cama ni ha desayunado y está en reposo y tranquilo, consume más o menos 3.5 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. Eso en un hombre de 70 kilos es como 250 mililitros de oxígeno. Si mal lo pueden confirmar que yo me equivoco cada rato y como nadie confirma, la gente se lleva esas ideas a la cabeza. Entonces, eso es lo que necesita de oxígeno una persona en reposo. Pero si esa persona se para y vaya a hacer el desayuno, va a consumir el doble de oxígeno. Por ahí. ¿Sí? Si vaya a hacer ejercicio, va a consumir el triple de oxígeno. Entonces va a necesitar más oxígeno. La manera como la fisiología normal compensa el aumento del consumo de oxígeno es aumentando los flujos efectivos. Entonces, normalmente en reposo mi flujo efectivo o gasto cardíaco es 4 litros, 4.5 litros por minuto. Si yo hago ejercicio, puedo subir hasta 12 o 15 litros por minuto. Sí, en condiciones normales, una persona que no tenga enfermedad cardiovascular ni respiratoria debe ser capaz de subir su gasto cardíaco de 4 a 5 litros hasta 12 a 15 litros en condiciones normales. Una persona entrenada, un atleta puede subirlo a 20 o a 30 litros. ¿Sí? Entonces, el aumento del consumo de oxígeno se maneja primero aumentando el flujo pulmonar efectivo y el flujo sistémico efectivo, el gasto cardíaco. ¿Sí? Cuando uno no es capaz de aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Cuando uno ya no es capaz de reclutar más flujo efectivo, ¿sí? Entonces, la compensación es disminuir la saturación venosa. En el momento en que el flujo sistémico y pulmonar efectivo se vuelven insuficientes para el consumo de oxígeno, la sangre venosa se pone más oscura y ya no llega con una presión de oxígeno de 35 milímetros de mercurio y 70% de saturación, que es lo normal, sino que llega saturando 60 o 50 o 40 y la presión de oxígeno ya no es 35, sino 25. Y haciendo eso es capaz el mismo gasto cardíaco de transportar el doble de oxígeno.
Es como multiplicar por 2 la capacidad de transportar oxígeno. Siempre que hay desaturación venosa, es porque el flujo efectivo se volvió insuficiente. Y esa es la fisiología normal. Ahora vamos a ver cómo es la fisiología en ECMO. ¿Cómo es el transporte de oxígeno en ECMO? ¿Y cómo podemos adaptar el transporte de oxígeno en ECMO a las necesidades? ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Es que es un pecado ustedes a esta hora, después de tanta información. Vamos a poner un paciente con neumonía. Un paciente con neumonía, por ejemplo, pierde la mitad de su parénquima pulmonar y en vez de que le entre aire, está lleno de pus. ¿Sí? Entonces la sangre va a pasar por ese pulmón, pero no se va a exponer a la atmósfera y no se va a oxigenar. ¿Sí? Esa sangre que pasa por el pulmón, ¿sí? Esta sangre que viene oscura, pasa por el pulmón, no se oxigena y llega al lado izquierdo sin haber tenido oxígeno, eso no es flujo pulmonar efectivo. Eso no es flujo pulmonar efectivo. ¿Por qué? Porque no se está oxigenando. ¿Sí? Eso es lo que llamamos shunt o sobrecirculación sistémica. En congénitas se llama sobrecirculación sistémica. Sobrecirculación. Yo escribo como si se entendiera lo que yo escribo, ¿no? Sistémica. ¿Sí? Y eso causa que el paciente se desature, ¿sí? Porque se mezcla la sangre que pasó por el pulmón bueno, que es el flujo pulmonar efectivo, se mezcla con la sangre que no pasó por el pulmón bueno, ¿sí? Y, por ejemplo, si el gasto cardíaco de este paciente son 5 litros, de pronto le pasaron 3 litros por acá, por este pulmón, y 2 litros por el pulmón que no sirve. Quiere decir que aunque el gasto cardíaco de ese paciente sean 5 litros, el flujo pulmonar efectivo son solamente 3 litros. Y los otros 2 litros son sobre circulación sistémica. Igual, lo que eyecta el ventrículo izquierdo ya no va a ir saturando 95, sino que va a ir saturando 80. Con esta sobrecirculación va a ir saturando 80. Con este shunt va a estar desaturado el paciente, hipoxémico. Entonces la sangre que llega a los tejidos no va a llevar buen oxígeno. En realidad solamente 3 litros se oxigenaron bien y el flujo sistémico efectivo va a ser solamente de 3 litros. Los otros 2 litros son un desperdicio, una sobrecirculación y eso es lo que causa la hipoxemia en un paciente que está con neumonía y por eso los ponemos en ECMO. Cuando el problema es el pulmón, cuando el problema es el corazón, entonces la sangre se oxigena bien, pero el corazón simplemente no bombea 5 litros, sino 3. Entonces el flujo sistémico efectivo terminan siendo 3 litros. En ambos casos aquí ya la saturación venosa se baja. En este caso la saturación venosa puede bajar a 50% la saturación venosa. Y ahí tenemos al paciente sufriendo, maluco, malito. A ver dónde tengo el otro gráfico. Y ahí lo ponemos, por ejemplo, en ECMO venovenoso. ¿Sí? Aquí este gráfico no me quedó tan bien hecho. Cuando ponemos un paciente en ECMO venovenoso o en ECMO, el flujo del ECMO es flujo pulmonar efectivo extracorpóreo. Estamos haciendo una oxigenación con membrana extracorpórea. Estamos reemplazando el flujo pulmonar, haciendo ese flujo pulmonar efectivo por fuera del cuerpo. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, cogemos y decimos, ay, el paciente tenía 5 litros de gasto cardíaco, pero solamente 3 estaban oxigenando. ¿Sí? Entonces, aquí ahorita cogemos y ponemos un ECMO que sacamos de una vena y lo devolvemos a la aurícula derecha y le damos 5 litros de ECMO. Esos 5 litros de sangre sin oxigenar pasan por el sistema de ECMO, se oxigenan y vuelven al lado derecho, y aquí el error mío es que esto está dibujado con el color que no es. Esto sale ya sangre con oxígeno. Y aquí, pues este pulmón está enfermo. La sangre pasa por el pulmón, pero todo el flujo efectivo está ocurriendo dentro del ECMO. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si este paciente aumenta el consumo de oxígeno, ¿qué debemos hacer para poder compensar ese aumento
de consumo de oxígeno en el ECMO y darle el oxígeno que el paciente necesita? Aumentar el flujo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes en ECMO, nosotros tenemos que adaptar el flujo de ECMO a las necesidades. ¿Sí? Si aumenta el consumo, si el paciente está sedado, relajado, pues listo, no hay problema. Pero si el paciente se despierta, si el paciente hace fiebre, ¿qué problema o limitante ustedes creen que tendríamos en ECMO con ese mecanismo adaptativo? La capacidad de la membrana para pasar flujo. Ustedes si han tenido pacientes en ECMO, me imagino que nunca han visto un paciente en ECMO que tenga 12 litros de flujo en el ECMO. Técnicamente es imposible subir el flujo del ECMO a esa cantidad de flujo. Porque las membranas, por muchas cosas que no voy a poder explicar hoy, tienen que tener una resistencia alta para que transfieran bien oxígeno. Entonces, una membrana normalita, 5 litros. Una membrana grandecita, 7 litros. 2 membranas normalitas en paralelo, 7 litros. Las cánulas, por grandes que sean, 7 litros. Nuestra capacidad para aumentar el flujo pulmonar efectivo en ECMO está limitada a 5 o 7 litros. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es el principal mecanismo adaptativo en el ECMO para aumentar el transporte de oxígeno cuando un paciente aumenta el consumo de oxígeno? Se desatura la hemoglobina. Entonces los pacientes en ECMO, cuando aumentan su consumo de oxígeno, como no tienen un sistema automático, como normalmente es la fisiología para aumentar el gasto cardíaco, y tienen un ECMO ahí, que tienen una jefe y un médico que van y miran eso después, lo que pasa en un paciente en ECMO cuando sube el consumo de oxígeno es que la sangre venosa se le pone oscura. ¿Ok? El mecanismo por el cual el ECMO transfiere, se adapta al aumento del consumo de oxígeno, es que desatura la sangre venosa. ¿Sí? Y ahí vamos a meternos otra vez aquí un poquito en el Excel. ¿O no? Todavía no. No, todavía no nos metamos en el Excel. Vamos a ver otro conceptico acá. Esto es un dibujo de una membrana que sale en un artículo del New England Journal of Medicine que escribió el doctor Daniel Brody y el doctor Matthew Baqueta hace ya unos 8 años. ¿Sí? Y muestra de una manera muy simplificada cómo ocurre la transferencia de oxígeno en una membrana de ECMO. Ponemos este otro colorcito, el negrito. Esta es la membrana, ¿sí? Y aquí hay una fase gaseosa que está por acá. Esta fase gaseosa. Y aquí entra la sangre oscura y sin oxígeno, ¿sí? Una fase sanguínea, perdón. Por aquí están entrando los eritrocitos oscuritos, ¿sí? Y aquí hay una fase gaseosa, que es como el alvéolo del pulmón, por donde pasa el flujo de gases frescos. ¿Sí? Y aquí entra esta sangre con muy poquita concentración de oxígeno, depende de qué tan desaturada esté la sangre. Si la sangre está saturando 70%, ¿qué presión de oxígeno va a tener? Más o menos 35 milímetros de mercurio. Digamos que viene saturando más o menos 35 milímetros de mercurio, que es una saturación normal y que indicaría que el flujo pulmonar efectivo y el flujo sistémico efectivo son suficientes y adecuados para la condición de ese paciente. Tiene 35 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y aquí entra el oxígeno, digamos que al 100%. A este lado, el oxígeno va a tener como más de 700 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Entonces hay una gran diferencia de presión de oxígeno. Hay una gran fuerza para pasar oxígeno de aquí para acá. Y eso va a comenzar a poner rojo los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, mire, aquí ya los eritrocitos van rojos y aquí comienzan a ponerse rojos. ¿Sí? Digamos que tenemos un flujo de sangre de 3 litros en el ECMO, 3 litros, y que esta sangre viene saturando 70% y que la hemoglobina, esto es 12 gramos por decilitro. Aquí entra
y comienza a transferir oxígeno, y por aquí, por la mitad, ya la sangre está toda roja. Porque ya ahí le entró todo el oxígeno que le cabía. Digamos, aquí sube la presión de oxígeno de 35 a 40, 45 a 50. Para subir esa cantidad de oxígeno tuvo que meter mucho oxígeno en esa fase. ¿Sí? Porque en esa fase la saturación de la hemoglobina todavía recibe mucho oxígeno. Pero ya aquí sube, por ejemplo, a 100, y aquí en 100 ya está saturada al 100%, el resto de la membrana solamente va a subir la presión de oxígeno. ¿Sí? Pero no va a subir mucho la presión de oxígeno. Al final va a salir aquí, por ejemplo, 400 milímetros de mercurio, presión posmembrana de oxígeno, saturación 100%. ¿Sí? Si yo en vez de darle 3 litros le doy 4, necesito meter más oxígeno porque hay más sangre que llenar. Estoy metiendo más flujo pulmonar efectivo. Y entonces la sangre va a llegar azulita hasta acá. Y acá va a tener ya, aquí llega a 60. Y entonces la sangre posmembrana no va a salir con 400 milímetros, sino con 200, por ejemplo. ¿Sí? Igual va a salir con el mismo oxígeno. Por encima de 70 de presión de oxígeno ya no le entra casi nada de oxígeno a la sangre. Si subo a 5 litros, entonces aquí llega la sangre hasta acá azulita y hasta aquí apenas se alcanza a llenar, y aquí ya no sale saturando 100, sino 95. Y este es el máximo flujo de transferencia que puede hacer esa membrana. Entonces yo, esta membrana, con esta hemoglobina, con esta saturación, ¿sí? Si le pongo 5 litros, va a alcanzar a saturar la hemoglobina de 5 litros, pero ya ahí la sangre no me va a salir saturando 100%, sino 95%. Ya estoy transfiriendo el máximo que puedo transferir de oxígeno. Les hago una pregunta. Si ustedes en vez de tener esta membrana en 100% de FiO2, el flujo de gases frescos, en vez de tenerlo en 100% de FiO2, lo tuvieran en 50% de FiO2, ¿qué pasaría con eso? Otra vez están preguntando, acordándose de todas las decisiones que los trajeron a este momento. Pasaría que no alcanzaría a hacer 5 litros. Que se comenzaría a desaturar antes, en 3,5 litros o en 4 litros. Cuando yo bajo la fracción inspirada del flujo de gases frescos, lo que estoy es bajando el flujo máximo de oxígeno, el flujo máximo de sangre que puede oxigenar. Y entonces, esa era una pregunta, estoy hablando de esto porque Camilo Santiago habló de eso ahorita. Yo estaba ahí, lo escuché, ¿sí? De que hay personas que dicen, ay, que es que poner FiO2 al 100% de la membrana, eso no está bien, que no sé qué, porque la toxicidad del oxígeno. Entonces cogen y bajan el FiO2 de la membrana hasta que sale la saturación de la hemoglobina en 95 y la presión de oxígeno posmembrana sale en 90. Entonces, no tengo toxicidad de oxígeno y tengo la membrana a 3 litros y el paciente viene saturando 70 y está dormido. ¿Qué creen que pasa cuando el paciente se despierta? Se desatura, venoso, ya no llega saturando 70, sino 50, y ya no va a salir saturando 95 la sangre arterial posmembrana, sino que va a salir saturando 80. ¿Sí? Entonces, la máxima capacidad para transferir oxígeno de la membrana está medida con un FiO2 al 100%. Y se ve muy modificada, o digamos, tiene mucho impacto. Dos cosas. Tiene mucho impacto cuánto satura la sangre venosa y tiene mucho impacto cuánta hemoglobina tiene la sangre. Ahora sí, vámonos para el Excel. Son las 4:43. ¿Hasta qué horas los golpeo? No. Entonces, fíjense acá. Vamos a vernos para acá. Sí, acá. Miren qué bonito. Esto es una membrana a 1 litro, a 2 litros, a 3 litros, a 4 litros, a 5 litros de flujo de sangre. Hasta las 5. O sea que nos quedan 18 minutos. En 18 minutos los alcanzo a lastimar bastante. Con 12 gramos de hemoglobina por decilitro. Y que tiene 35 milímetros de mercurio la presión venosa de oxígeno. O sea que satura 70. Digamos que la sangre sale saturando 99%.
Quiere decir que la sangre saturando 70 viene con 84 mililitros de oxígeno por litro de sangre y sale del lado arterial con 159 mililitros de oxígeno, o sea que le metió 75 mililitros de oxígeno a cada litro de sangre. Esa membrana en esas condiciones le mete 75 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Si el paciente tiene un consumo de oxígeno de 200 mililitros por minuto, ¿cuánto flujo tendríamos que tener en esa membrana? Como 3 punto algo, ¿no es cierto? No mucho. Es que para tener 200 mililitros de consumo de oxígeno no tiene que poner paciente hipotérmico. ¿Sí? Pero bueno, pero más o menos. Entonces fíjense que si yo le doy 1 litro, le estoy transfiriendo 75 mililitros, ¿sí? Pero si yo le doy 2 litros, le transfiero 150, 2 veces 75. Si le doy 3 litros, le transfiero 225. Si le doy 4 litros, 281. Si le doy 5 litros, le doy 279. Si le doy 6 litros, le doy 451. Si esto es una membrana Sorin, la membrana de Sorin EOS-ECMO tiene una máxima capacidad de transferencia de oxígeno de 320 mililitros por minuto. Entonces quiere decir que va a saturar la sangre 99 a 4 litros, que va a saturar la sangre 99 a 5 litros, pero a 6 litros no alcanza a pasar lo que se necesita para saturar la 99. Y a 6 litros la sangre va a salir desaturada, va a salir saturando 88%. El rate flow se llama eso, el máximo flujo que puede saturar la sangre hasta 95, ¿sí? Con una membrana EOS-ECMO. Ahora, supongamos que yo tengo el paciente anémico y que tiene 8 gramos por decilitro. Muchos pacientes en ECMO tienen alrededor de 8 gramos por decilitro en mi programa. Es más, les puedo decir que la mayoría de los pacientes de mi programa están más cerca de 8 gramos por decilitro que de 12 gramos por decilitro. Cambiemos esto acá. Churun, churun, churun. Si yo tengo 8 gramos por decilitro, con la misma membrana, con la misma fibrosa al 100%, ya en 1 litro puedo meterle no 75, sino 50 mililitros de oxígeno. Le cabe menos oxígeno porque tengo menos hemoglobina. Entonces, a 5 litros solamente le estoy metiendo 186 mililitros de oxígeno. Esta membrana le caben, puede transferir 320, pero con tan poquita hemoglobina, a 5 litros solo le estoy transfiriendo 180. O sea que me queda 1/3 de la membrana solamente para subir la presión de oxígeno. Y esa membrana me va a salir con los gases postmembrana de 400 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Sin embargo, estoy transfiriendo mucho menos oxígeno, ¿sí? Porque no tengo hemoglobina. Y así yo quiero darle más flujo por la resistencia a esa membrana, solamente me va a dar 5 litros. Yo podría darle hasta 7 litros, pues aquí este cálculo quedó mal hecho, pero no me va a dejar la membrana. Ahora, supongamos que yo tengo 12 gramos, como lo teníamos antes. Churun, 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 churun. Espérese. Ahí están 12 gramos. Y supongamos que el paciente me hace fiebre. Sube la temperatura a 38.5 grados. Ese aumento de temperatura puede aumentar un 30 o un 40% del consumo de oxígeno. Es sorprendente la relación que hay entre la temperatura y el consumo de oxígeno. Ahí la presión de oxígeno va a ser fácilmente 28, la presión venosa de oxígeno, y eso es 50% de saturación. Venosa. La sangre va a volver oscura porque está consumiendo más oxígeno y ya la membrana le está dando 5 litros, que es el máximo flujo que le puede dar. Y si ya con 5 litros y le da el máximo flujo y no le puede dar más y aumenta el consumo, lo que pasa es que se desatura venoso, que es el mecanismo adaptativo que ocurre cuando ya no puede uno subir el flujo efectivo. Y ahí entonces, si la sangre viene así de oscura, 1 litro de sangre va a ser capaz de transportar casi 100 mililitros de oxígeno. Y entonces nosotros, a 4 litros, la sangre me va a salir saturando 95. Y a 5 litros la sangre me va a salir saturando 80%. Y yo le tomo si la tengo a 5 litros, ese paciente con 12 gramos por decilitro de hemoglobina, fiebre y 50% de saturación venosa, entonces le tomo unos gases postmembrana y voy a encontrar que
está saturando 80% y que la presión posmembrana de oxígeno es 50 milímetros de mercurio. ¿Está dañada esa membrana? ¿Hay que cambiarla? No. Es la misma membrana. Pero las cosas que afectan el transporte de oxígeno son más allá de la membrana. Y tienen muchísima importancia la saturación venosa y la hemoglobina. Si yo, por ejemplo, si este paciente estuviera en el servicio del doctor Bartlett, que les pone 15 gramos por decilitro, o en pediatría ya en Bucaramanga, que les ponen también 15 gramos por decilitro a todos los pacientes. Ese paciente con 3 litros sale la sangre saturando 95 y a 5 litros saturaría 72% la sangre posmembrana. Entonces, cuando un paciente necesita más oxígeno, lo que va a pasar es que el paciente se va a desaturar. ¿Sí? Porque el cuerpo del paciente no evolucionó con un circuito de ECMO al lado. El cuerpo del paciente dice, el paciente necesita más oxígeno, tengo que darle más gasto cardíaco. Si es un ECMO venoso, le puede subir el gasto cardíaco a 12 litros. Y el ECMO solamente le da 5. Y la sangre venosa viene saturando 50. El paciente va a saturar 60%. Va a estar azul. Y la sangre posmembrana les va a salir desaturada. ¿Qué se hace ahí para poder meterle más oxígeno al paciente? ¿Ah? Bueno, lo que hace casi todo el mundo a ese paciente es sedarlo, relajarlo, ¿no? Y a veces ponerle un intercambiador de calor para enfriarlo. Pero realmente ahí lo que necesitaría sería una membrana más grande, que le transfiera más oxígeno, como una membrana de 7 litros o 2 membranas de 5. Entonces, cuando estamos mirando cuánto oxígeno necesita un paciente, tenemos que ver si nosotros, primero, si el paciente está saturando bien o mal. Cuando el paciente necesita más oxígeno del que está recibiendo, va a desaturarse. ¿Sí? Cuando el ECMO es capaz de capturar al menos el 60% del retorno venoso, supongamos que un paciente tenga 6 litros de gasto cardíaco. Si el ECMO es capaz de capturarle 4 de esos 6, el paciente va a saturar más de 85%. ¿Sí? Pero si el paciente tiene mucho consumo de oxígeno, va a subir el gasto cardíaco. Y ya no va a ser el gasto cardíaco 6, sino 8. Y 4 litros de flujo de ECMO es la mitad de 8. Si el ECMO está capturándole menos del 60% del retorno venoso, el paciente se va a desaturar a menos de 70. Entonces ahí ustedes tienen dos alternativas: aumentar la capacidad de transferencia de oxígeno del ECMO o disminuir el consumo de oxígeno del paciente. En todas partes lo que hacen es bajar el consumo de oxígeno del paciente, sedándolo, relajándolo, enfriándolo, beta bloqueándolo, ¿sí? Y pues ahí están tratando el problema con una cosa que al final causa más problemas, ¿sí? Porque el paciente sedado, relajado y frío y beta bloqueado, pues queda muy vulnerable, se va a desacondicionar, no se va a rehabilitar, no se va así, se vuelve más vulnerable. Entonces nosotros tenemos solo 3 maneras de aumentar el aporte de oxígeno en ECMO. Bueno, digamos 4 si uno dice, ay, le estoy dando FiO2 del 50% porque es que la toxicidad del oxígeno, pues sí, si uno puede subirle hasta el 100, ahí tiene. Bajarle la FiO2 a un ECMO, sobre todo venoso, es como si un hombre se mandara a reducir el pene, más o menos, ¿sí? Porque uno no tiene control sobre cómo se va a comportar el metabolismo del paciente, a menos de que uno pudiera estar ahí con esa FiO2, subiéndola y bajándola y tomándole gases venosos y gases arteriales al paciente cada nada. Entonces, bueno, ¿qué otro mecanismo tiene uno para aumentar el transporte de oxígeno? Mira, ya Eni levantó la mano, pero no me estaba mirando a mí sino a otra persona. Su intención no era tratar de responder la pregunta, ¿no es cierto? Pero accidentalmente, aparte de aumentar la FiO2 y ponerla al 100%, ¿cuál otro mecanismo tenemos en ECMO de aumentar el transporte de oxígeno? Nos quedan 6 minutos.
Una opción es optimizar la hemoglobina, una más fácil, aumentar el flujo del ECMO. Si ya le estamos dando el máximo de flujo, ¿cómo podemos hacer para cambiar la membrana o poner una membrana en paralelo? Si ya estamos dando el máximo de flujo, subir la hemoglobina. ¿Cuál es la tercera manera que tenemos para poder aumentar el aporte de oxígeno en el paciente? Con el ECMO. ¿Cuál? No, pues sí, pero eso es aumentar el flujo. La otra manera es disminuir la saturación de la sangre que coge el ECMO. ¿Sí? Si yo disminuyo la saturación de la sangre que coge el ECMO, entonces voy a poder meterle más oxígeno. Como en ECMO venoso hay un fenómeno que se llama recirculación, y es que parte de la sangre vuelve y entra a la venosa, y entonces la sangre de la venosa se pone rojita. Entonces ya la sangre rojita pasando por el ECMO no le entra tanto oxígeno. Yo tengo que, tanto en ECMO venoarterial como en ECMO venoso, yo tengo que perseguir la sangre más oscura que tenga la circulación venosa de ese paciente y sacar la sangre más oscura que yo pueda sacar de ese paciente para poder aprovechar el ECMO mejor y transportar más oxígeno sin necesidad de subir tanto el flujo ni de subirle tanto a la hemoglobina. Porque si yo tengo que subir el flujo, es subir las revoluciones. Si yo subo mucho las revoluciones, a la sangre no le gusta tanto eso. ¿Y eso cómo se hace? Disminuyendo la recirculación. Y para eso es que ustedes ponen cánulas BPA. Realmente el propósito de la cánula BPA es asegurar que no haya nada de recirculación y que uno está trayéndose la sangre lo más oscura que puede para meterle la mayor cantidad de oxígeno con el menor flujo posible. Y así es más o menos el transporte de oxígeno. El transporte de CO2, mire, yo aquí esto ya ni se entiende. Aquí hay unas grafiquitas que muestran la transferencia de oxígeno. Las muestran en las condiciones que yo les dije, 12 gramos de hemoglobina, 70% de saturación. El CO2, ¿cómo se transporta en la sangre? Ustedes saben, la hemoglobina se transporta en la sangre unida el oxígeno se transporta en la sangre unida a hemoglobina. El CO2, ¿cómo se transporta en la sangre? En forma de bicarbonato. El CO2 es mucho más soluble que el oxígeno. Sí, a mí me enseñaron, yo no sé de dónde salió ese número, pero el que yo recuerdo es 200 veces más soluble que el oxígeno. Entonces, el CO2 no necesita un transportador de oxígeno. Eso quiere decir que el CO2 no tiene un transportador saturable. Y eso quiere decir que es más independiente del flujo sanguíneo. Como el oxígeno sí tiene un transportador saturable que nosotros saturamos al máximo de capacidad, realmente el transporte de oxígeno en ECMO depende del flujo sanguíneo. Del flujo sanguíneo, de la concentración de la hemoglobina y de la saturación venosa, de nada más. En cambio, el CO2, como no tiene un transportador saturable y solo me quedan 3 minutos, no puedo explicar esto con mucho detalle. Además que gracias a Dios, porque tampoco es que me sé los detalles, el CO2 se transporta en sangre, se disuelve, se combina con el agua, una enzima que se llama anhidrasa carbónica convierte ese CO2 hidratado, que es el ácido carbónico, en bicarbonato y hidrogenión, ¿sí? Y la sangre, el bicarbonato no existe, mejor dicho, por decírselo de una manera muy simple, el bicarbonato no existe. El bicarbonato es el mismo CO2. Eso es como Bruno Díaz y Batman. Son lo mismo, el CO2 y el bicarbonato son lo mismo. No hay un factor independiente que produzca bicarbonato que no sea la producción de CO2. El CO2, como no tiene un transportador saturable, entonces sí depende mucho del flujo de gases frescos. Y esta es la transferencia de CO2. No depende únicamente del flujo de gases frescos. Esta es la transferencia de CO2 con una relación QP-QS de 1. O sea que el flujo de gases frescos sea igual al flujo de sangre. Si el paciente tiene 5 litros de flujo de sangre, que el flujo de gases frescos sea igual a 5. Y así se transfiere. Pero hay otras curvas que es así. Esto es si el QPQS es igual a 2 o si el QPQS es igual a 3. Entonces, si yo le pongo el doble de flujo de gases frescos que de flujo sanguíneo, yo saco más CO2. Si yo le pongo el triple, saco más CO2.
¿sí? Entonces, uno generalmente puede subir hasta el triple, porque no tenemos flujómetros más allá de 15 litros por minuto. Y típicamente el flujo de sangre que uno usa máximo en un ECMO es alrededor de 5 litros. Entonces, cuando un paciente necesito sacar más CO2, necesito subir el flujo de gases frescos, ¿sí? Y eso debe ser adaptativo, porque ni el consumo de oxígeno ni la producción de CO2, que están las dos, son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Eso cambia todo el tiempo. Eso no es constante, ¿sí? Es diferente si uno está durmiendo y tiene una pesadilla, a si uno está durmiendo y no tiene ninguna pesadilla. ¿Sí? Es diferente a la temperatura que uno tenga, al consumo metabólico, ¿sí? Entonces, si uno deja el ECMO siempre igual, dice, ¿cómo está el ECMO hoy? A 5 litros y el flujo de gases frescos a 7 litros. ¿Qué va a pasar cuando el paciente aumente el consumo de oxígeno y la producción de CO2? ¿Qué creen? Que el paciente se va a desaturar y va a hacer hipercapnia y va a hacer disnea. Cada vez que el paciente aumente el consumo de oxígeno se va a desaturar y va a hacer hipercapnia y va a hacer disnea. Entonces se sube el CO2, si uno no lo tiene sedado relajado, el paciente va a comenzar a aumentar el esfuerzo respiratorio. Ese aumento del esfuerzo respiratorio no solamente lesiona el pulmón, sino que aumenta mucho más el consumo de oxígeno y entra en un círculo vicioso que lo desatura y que toca coger y llegar y sedarlo. ¿Por qué? Porque ese pobre cristiano está dependiendo del ECMO y el ECMO no se adaptó a su necesidad o se adaptó tarde. Es muy diferente si yo resuelvo ese problema antes de que ocurra. Por ejemplo, voy a lavar al paciente, subámosle el flujo del ECMO, subámosle el flujo de gases frescos para que cuando aumente el consumo de oxígeno y la producción de CO2, el paciente no se desature, no haga hipercapnia, no aumente el trabajo respiratorio, perfecto. Pero si yo cojo y lo baño y el paciente se desatura y hace hipercapnia, se aumenta el trabajo respiratorio, ya el consumo de oxígeno que tengo que alcanzar es más grande por el aumento del trabajo respiratorio. Y ya no voy a alcanzar. Entonces, uno de los grandes pasos que un equipo de ECMO puede hacer para que a sus pacientes le vaya mejor es entrenar a las enfermeras en adaptar el ECMO a las necesidades del paciente, ojalá de manera proactiva, antes de que ocurra. Siempre es mejor resolver los problemas al principio, ¿sí? Si a uno un hijo se le está descarriando y todo eso, y uno se hace el bobo y no se da cuenta, y cuando se da cuenta es que el hijo está metiendo metanfetaminas, pues ya no hay nada que hacer. Es más o menos lo mismo. Entonces, entender esto ayuda a que ustedes puedan, digamos, reaccionar a las metas que se proponen de manera proactiva. ¿Sí? Si ustedes dicen, este paciente lo vamos a despertar mañana, y en ECMO la presión posmembrana de oxígeno está en 100 milímetros de mercurio, la saturación está en 96% posmembrana, el paciente está saturando 89% arterial, y estoy dando el máximo flujo de ECMO y lo despierto, el paciente se va a desaturar, va a hacer disnea. ¿Qué puedo hacer para prepararme para ese aumento del consumo de oxígeno? Porque en este momento estoy en el máximo flujo y el paciente está dormido. Cuando se despierte, lo que tengo no me va a alcanzar.